Le dije a mi hijo que su padre acababa de morir. Él respondió: «Hoy es el cumpleaños de Megan, ¿podemos hablar mañana?». Fue en ese momento cuando comprendí que no solo había perdido a un esposo. También había perdido a un hijo. Nunca apareció en el funeral. Pero 3 semanas después, recibió una carta de mi abogado. La abrió, y se quedó helado. Hice algo que jamás podrá olvidar. Y no dije ni una sola palabra. Antes de comenzar, por favor dale like, suscríbete, y dime algo tú también. ¿Desde dónde tenemos el placer de estar recibiendo esta grata visita? Deja por los comentarios de qué país eres. Gracias. Gerald murió justo ahí, en la mesa de la cocina, a mitad de un chiste sobre cómo había comprado la crema equivocada otra vez. «Si me muero por esta porquería en polvo», dijo entre risas, golpeando su cuchara contra la taza, «por fin sabrás lo que es la culpa de verdad». Y entonces, su mano dio un espasmo. La cuchara cayó. Sus ojos se abrieron como si de pronto hubiera olvidado cómo respirar. Solté el cuchillo de mantequilla que estaba usando y corrí hacia él, gritando su nombre. Pero ya era tarde. Su cuerpo se desplomó antes de que pudiera marcar el 911. Antes de que mis rodillas tocaran el suelo. Antes de poder preguntarle si era otra de sus malditas bromas. No lo era. La voz de la operadora al teléfono era serena, mientras mi mundo se rompía en 1000 pedazos. Seguía sus instrucciones para hacer compresiones en el pecho, susurrando su nombre, suplicando que regresara. Pero ya lo sabía. Lo supe desde que su cabeza cayó sobre su hombro. Desde que sus dedos estaban fríos cuando traté de sostenerlos. Cuando llegaron los paramédicos, me hice a un lado, paralizada. Escuché palabras como masivo, irreversible, DNR. Solo asentí. La casa, de pronto, se volvió ensordecedora y silenciosa al mismo tiempo. Me senté en el borde del sofá, mirando el suelo. Y cuando lo cubrieron, cuando me dijeron que ya no había nada que pudieran hacer, tomé el teléfono. Llamé a Nathan. Mi único hijo. Sonó 5 veces. Cuando por fin contestó, yo temblaba, pero logré decir: «Nathan, tu papá, colapsó. Está muerto». Hubo un silencio. Y luego su voz, plana, distraída. «Ay, mamá, hoy es el cumpleaños de Megan, ¿puedo llamarte después?». Al principio no entendí lo que había dicho. Pensé que lo había alucinado. Pero entonces agregó: «Tenemos todo un brunch planeado y hay gente en casa». No dije nada. Ni un grito. Ni un llanto. Solo silencio. Mi mano bajó el teléfono por instinto. Colgué a mi propio hijo antes de escuchar algo más que pudiera romperme por completo. La habitación empezó a zumbar, como si mis oídos se llenaran de presión. Miré la silla de Gerald. La de siempre, donde tomaba el desayuno, donde resolvía crucigramas por la noche. Y donde aún estaba sentado. Me senté a su lado, lo tomé de la mano, como si eso pudiera traerlo de vuelta. Estuve ahí 1 hora, tal vez más. En algún momento llegó el forense. Me preguntaron si quería un momento a solas. No lo quise. ¿Para qué? El momento que necesitaba, ya se había ido. Subí las escaleras, cerré la puerta con llave y me acosté en nuestra cama, sin cambiar las sábanas. El teléfono de Gerald estaba en la mesita de noche. Lo tomé, con la esperanza, Dios mío, con la esperanza de encontrar algo. Y lo encontré. Un registro de llamada perdida de la noche anterior. 10:42 de la noche. Una llamada a Nathan. Sin mensaje. Sin respuesta. Lo intentó. Gerald intentó hablar con él anoche. Tal vez sabía que algo no andaba bien. Tal vez lo sentía. Y nuestro hijo, lo ignoró. Apreté el teléfono contra mi pecho y sentí el peso de todo lo que habíamos construido. 42 años de matrimonio. Una casa llena de recuerdos. Un hombre que trabajó cada maldito día para que su familia nunca pasara necesidades. Y el silencio de Nathan. Gritaba más fuerte que cualquier elogio. El día del funeral de Gerald se sintió como entrar en un universo paralelo, donde podía ver los labios de todos moverse. Pero solo oía el grito mudo de la ausencia de mi hijo. Estuve junto al ataúd, aferrada al atril para no caerme. Mientras gente que no veía hace años se acercaba a decir cosas como: «Era un buen hombre. Lo sentimos mucho». Y yo solo podía pensar: mi hijo. Mi único hijo. No estaba. No en las bancas. No a mi lado. Ni siquiera en el maldito estacionamiento. La noche anterior había llamado para confirmar la hora del servicio. Megan contestó. Dijo que Nathan aún lo estaba pensando. Que ya tenían reservado un fin de semana de escapada y que cancelar ahora salía caro.
Recuerdo mirar el teléfono sin parpadear mientras ella hablaba de que el cumpleaños de Megan también era importante. Y que estaba tratando de mantener un ambiente ligero por su salud mental. No respondí. Solo colgué. No iba a rogar por asistencia a un funeral. Mucho menos al de Gerald. No cuando él fue quien pasaba noches en vela con un Nathan con cólicos. Quien pasaba los fines de semana construyendo ciudades de Lego y enseñándole a llevar sus cuentas a los 12 años. No cuando Gerald lo llamó la noche antes de morir. Y nunca recibió respuesta. La gente lo notó. Por supuesto que sí. Los susurros comenzaron antes de que iniciara la ceremonia. ¿Dónde está Nathan? ¿Habrá perdido el vuelo? ¿Estará bien Megan? Como si ellos fueran los que merecían preocupación. Incluso Frank, el amigo de la universidad de Gerald, se inclinó y me dijo: pensé que tu hijo estaría al frente, hoy. Y yo solo asentí. Como si eso no me estuviera rompiendo el alma. Pero el momento que realmente me destruyó fue después del servicio. Uno de los compañeros de trabajo de Gerald, Brian, se me acercó junto al termo de café en el salón comunitario y dijo: no quiero entrometerme, pero el mes pasado Gerald mencionó algo extraño. Algo sobre ayudar económicamente a Nathan. Parecía preocupado. Me congelé. Gerald nunca me dijo nada sobre eso. Jamás tuvimos secretos. Oh, eso creía. No le pedí más detalles. Solo le sonreí, le agradecí por venir y me excusé para ir al baño. Me senté en la tapa del inodoro y me quedé mirando el suelo. Hasta que alguien tocó la puerta preguntando si estaba bien. No. No lo estaba. Mi hijo se perdió el funeral de su padre por un brunch y una escapada de fin de semana. Y ahora comenzaba a escuchar señales de estrés financiero. Y de secretos. Esa noche, al volver a casa, el silencio era insoportable. Me serví una copa de vino, miré el sillón de Gerald, y traté de no pensar en lo fría y sola que me sentía. Entonces abrí el teléfono. Vi una foto que Megan había subido a Instagram. Ella, con un vestido rosa brillante, sosteniendo una mimosa. El pie de foto decía: el mejor cumpleaños de mi vida. Amo a mi esposo. La había publicado durante el funeral. Durante la elegía. Me quedé mirando la pantalla hasta que la imagen se volvió borrosa y las manos comenzaron a temblarme. Esa noche no pude dormir. Me acosté en nuestra cama, extendiendo la mano por reflejo, buscando el peso de la mano de Gerald. Y no encontré nada. A eso de las 3 de la madrugada, me levanté. Abrí el cajón del escritorio de Gerald y comencé a sacar papeles. Extractos bancarios, pólizas de seguro, recibos viejos. Cualquier cosa que pudiera explicar lo que Brian había mencionado. Porque ya no era solo duelo. Había algo más. Algo más frío. Una sospecha punzante de que tal vez no conocía la historia completa de mi propia familia. Y la única persona que podía haberme aclarado todo, ya no estaba. A la mañana siguiente me desperté con un propósito. No por curiosidad, sino por algo más filoso. Una furia disfrazada de luto. Fui directo al archivador de Gerald. El que siempre mantenía cerrado con llave. Decía que yo tenía la copia. Y era cierto. Estaba pegada detrás de nuestra foto de bodas en el armario. Un gesto tierno, ahora convertido en una especie de prueba. Abrí el cajón y empecé a revisar las carpetas, gruesas con años de declaraciones fiscales, planes de jubilación, estados bancarios ordenados por mes y año. Como un hombre que jamás pensó que moriría a mitad de una frase. No tardé en encontrarla. Una carpeta delgada, azul, etiquetada, transferencias Nathan. Me senté, con el corazón acelerado, y comencé a leer una cronología de traición silenciosa. Transferencias bancarias regulares desde la cuenta de Gerald a la de Nathan. $2.000 aquí. $3.500 allá. Y una que me heló la sangre. $12.000 etiquetados como urgente, médico Megan. Miré esos números como si pudieran cambiar si parpadeaba con suficiente fuerza. Había 15 transferencias en los últimos 18 meses. Yo no sabía nada. Gerald nunca me lo dijo. Y habíamos jurado no tener secretos. Lo decidimos el día que unimos nuestras cuentas bancarias y escogimos juntos la cuna de Nathan. Seguí leyendo, buscando algo, alguna pista que le diera sentido a todo. Y ahí estaba. Una carta doblada, entre los últimos 2 estados de cuenta. Escrita a mano, en un papel amarillo de bloc legal, del tipo que Gerald siempre tenía en su escritorio. Y no era para mí. Estaba dirigida a Nathan. Esta es la segunda vez que le dices una cosa a tu madre y haces otra. Me he quedado callado porque quería creer que estaba siendo honesto. Pero si vuelves a mentir sobre los gastos de Megan, o descubro que has usado este dinero para algo distinto a lo que dijiste,
No me quedará otra opción que cortarte el apoyo completamente. Te amo. Pero no permitiré que abuses de la confianza de tu madre. No estaba firmada. No hacía falta. Conocía la letra de Gerald como conocía las líneas de su palma. Nunca la envió. Estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Me quedé ahí, sentada, con la mano temblando y los bordes del papel arrugados bajo mis dedos. Mi mente volvía una y otra vez a cómo había sonado la voz de Nathan por teléfono. Tan tranquila, tan molesta por el inconveniente. Como si le hubiera pedido cancelar una cita con el dentista. No podía respirar. No podía llorar. Solo me quedé ahí, atrapada en la horrible certeza de que el hombre al que amé había pasado los últimos meses de su vida luchando en silencio contra las mentiras de nuestro hijo. Mientras me protegía del impacto. Y ahora Nathan, quien ni siquiera se molestó en venir al funeral. Había aceptado decenas de miles de dólares fingiendo que todo estaba bien. Guardé la carpeta, cerré el cajón con llave. Y volví a esconderla detrás de la foto. No por respeto, sino porque necesitaba tiempo para pensar. No solo en el dinero, ni en las mentiras, sino en lo que todo eso significaba. ¿En qué clase de hombre se había convertido mi hijo? Y si yo tenía la fuerza para hacer lo que Gerald, claramente, no había podido terminar. Me senté en la mesa de la cocina. La misma donde Gerald había muerto 5 días antes. Y miré la misma taza de café que él había sostenido. Aún sin lavar en el fregadero. No sabía todavía lo que iba a hacer. Pero tenía claro una cosa. Estaba harta de fingir que todo estaba bien. Nathan apareció sin avisar ese mismo miércoles. 5 días después del funeral. Como si eso bastara. Como si el duelo tuviera fecha de vencimiento y su llegada tardía aún pudiera contar como algo. Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí. Con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Y esa mirada vacía e incómoda. No sentí alivio. Sentí cálculo. Como si hubiera venido, no por tristeza, sino por compromiso. O peor aún, por control de daños. Detrás de él, Megan, esperando en el coche con el motor encendido. Lista para irse en cuanto las cosas se pusieran difíciles. Eso ya me lo dijo todo, antes de que él abriera la boca. Mamá, dijo. Y yo simplemente me hice a un lado, en silencio, guiándolo hacia la sala donde el sillón de Gerald seguía allí, intacto. Un monumento silencioso a todo lo que Nathan había ignorado. Por costumbre, le ofrecí café. Rechazó. Se sentó en el borde del sofá, inquieto, como esperando que pasara una tanda comercial para poder irse. Y cuando al fin habló, fue con una cortesía tensa. Megan piensa que debía haber venido antes, y probablemente tiene razón. Tuve que contener la risa. Por supuesto que fue ella quien se lo dijo. Por supuesto que hizo falta su permiso. No amor. No culpa. Ni conciencia. Solo su aprobación. Ve y arréglalo. Como si fuera un problema de relaciones públicas. Asentí lentamente y me senté frente a él. Mi teléfono ya estaba grabando. Oculto en el bolsillo de mi cardigan. Porque no confiaba en mi memoria para registrar cada mentira. Cada evasiva. Y no confiaba en él para no distorsionar esta conversación después. Sobre todo tras lo que había encontrado en los archivos de Gerald. ¿Sabías que tu padre intentó llamarte la noche antes de morir? Pregunté, mirando su rostro en busca de una reacción. Y ahí estaba. El gesto. El parpadeo. La flaqueza. Un leve tic en su mandíbula, seguido de un encogimiento de hombros a la defensiva. Tenía el celular en silencio. Estábamos cenando. Megan había organizado una sorpresa. Se detuvo a mitad de la frase, como si de pronto se diera cuenta de lo ridículo que sonaba. Y yo no dije nada. Dejé que el silencio se alargara, hasta que se volvió tan incómodo que él comenzó a llenarlo con excusas a medio construir. Pensaba devolverle la llamada, en serio. Pero no sabía que era tan grave. Él nunca dijo que estaba enfermo. Tú tampoco. Mantuve el rostro neutro. No quería que viera cuánto me dolían esas palabras. Qué rápido, intentó hacerme culpable. Como si la ausencia de Nathan en el funeral fuera un error compartido. Como si la muerte de Gerald hubiera sido un problema de calendario. No estaba enfermo, Nathan, dije con frialdad. Le dio un infarto en la mesa del desayuno. 5 minutos después de bromear sobre la crema para el café. Él desvió la mirada, se frotó la frente. Como si esta conversación fuera una carga. Como si yo estuviera empeorando todo por negarme a disimular. Entonces me incliné hacia él, y lo dije sin rodeos. Encontré las transferencias. Su cuerpo entero se tensó. Como si le hubiera arrojado una cerilla sobre un charco de gasolina. ¿Qué transferencias?
Dijo demasiado rápido, demasiado alto. No me molesté en suavizar la verdad. Las de la cuenta de papá a la tuya. Las facturas médicas de Megan. Las vacaciones. La diferencia de la renta. No me mientas, Nathan. No ahora. Y él tuvo el descaro de ofenderse. Eran préstamos, mamá. Estábamos pasando por un mal momento. Papá se ofreció. Fue entonces cuando le entregué la carta amarilla, doblada. La que Gerald escribió pero nunca envió. La que decía que si Nathan volvía a mentir, el dinero se acabaría. Él la leyó en silencio. Luego la volvió a doblar, como si no acabara de leer la prueba más clara de quien se había convertido. Y dijo. No lo decía en serio. Y ahí lo entendí. Ya no estaba hablando con mi hijo. No con el niño que se dormía en el pecho de su padre viendo fútbol los domingos. Ni con el adolescente que ayudó a construir el cobertizo del jardín. Estaba frente a un hombre que había aprendido a justificar su propia traición. Y en mí no quedaba más que una fría y aguda claridad. Esto no había sido un error. Fue una elección. Repetida. Una y otra vez, había elegido su comodidad por encima de su familia. Y ahora estaba ahí porque Megan le había dicho que salvara lo que pudiera. No por amor. No por arrepentimiento. Solo por estrategia. Me levanté, caminé hacia la puerta y le dije. Si necesito algo de ti, te lo haré saber. Él pareció querer decir algo. Pero Megan tocó la bocina desde el auto. Y él solo asintió. Se fue sin un abrazo. Sin preguntar cómo me estaba sintiendo. Lo vi subir al coche. Vi a Megan mirar la casa con esa sonrisa torcida que probablemente ni sabía que tenía. Como si pensara que había ganado algo. Y yo pensé. No tienes ni idea de lo que se viene. A la mañana siguiente, me desperté con una calma que me asustó. No era paz. Era decisión. Ni siquiera me hice café antes de llamar a Alan Kleene, nuestro abogado de toda la vida. El que manejó los asuntos de negocios de Gerald durante décadas. El que jamás fallaba en enviarnos tarjetas de cumpleaños. Le dije que necesitaba actualizar mi testamento de inmediato. No hizo preguntas. Me agendó para el día siguiente. Reuní todo. Los estados de cuenta. La carpeta con las transferencias de Nathan. La carta no enviada de Gerald. Y el archivo de audio con la confesión a medias de Nathan del día anterior. Y añadí una última cosa. Una carta escrita a mano para Ava, nuestra nieta. Para ser abierta en su cumpleaños número 18. Porque pasara lo que pasara en esta familia. Esa niña merecía conocer la verdad. No la versión que su madre le contaría. Ni el silencio que Nathan intentaría disfrazar de dignidad. Cuando entré a la oficina de Alan, me miró el rostro y dijo. Supongo que esto va más allá de planificación patrimonial. Asentí, le entregué los documentos y le dije. Todo va a un fideicomiso. Cada cuenta, cada activo. La casa. La anualidad. Las acciones de Gerald. Pero nada para Nathan. Ni para Megan. Ni un centavo. Alan no se inmutó. Abrió un bloc legal y empezó a escribir. Lo estructuramos todo para que Ava heredara absolutamente todo. Pero no hasta que cumpliera 25 años. Con acceso anticipado solo para gastos educativos y vivienda. Nada de autos de lujo. Nada de sobornos emocionales para adolescentes. Nada de premios por callar. Y le pedí a Alan que añadiera una cláusula. Si Nathan o Megan intentaban impugnar el testamento, Ava obtendría control total inmediato. Y ellos perderían todos los derechos. Incluso el de visitarla mientras el fideicomiso estuviera activo. Sabía que sonaba duro. Pero cuando un hijo elige un brunch sobre un funeral, y una esposa elige la manipulación en vez del duelo, uno deja de preocuparse por la diplomacia. Y empieza a proteger lo único que queda de su esposo en la tierra. Alan revisó todo 2 veces. Añadió un apartado para la carta que escribí. La selló en un sobremanila etiquetado. Para Ava, en su cumpleaños 18. Incluyó también una transcripción de la visita de Nathan. Como prueba del engaño, del abuso financiero, y del abandono emocional. Luego me miró y dijo. Esto es sólido, Cora. Sin vacíos legales. Sin puntos débiles. Pero le va a doler. Y yo respondí. Esa es la idea, Alan. Tiene que doler. El borrador final fue notariado y archivado en menos de 1 hora. Y salí de esa oficina sin sentir que había ganado. Sino que había recuperado algo. Un límite. Una línea en la arena que Gerald nunca logró trazar. No era venganza. Era realidad. Si mi hijo quería tratar a sus padres como cajeros automáticos sin fecha de caducidad,
Entonces iba a descubrir cuánto tiempo ese cajero había estado observando, documentando, esperando el momento exacto para cortar el cable. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino. Y volví a leer la carta que escribí para Ava. 6 páginas de verdad. No de amargura. Contándole quién fue realmente su abuelo. Lo que hizo por su padre. Y cómo esa bondad fue convertida en chantaje y mentira. Le dije que el dinero que un día recibiría no era un regalo, sino una responsabilidad. Un recordatorio de elegir el amor por encima de la comodidad. La lealtad sobre las apariencias. Y el coraje en vez de la complacencia. Porque ella era la única en esta familia que todavía tenía una oportunidad de hacerlo bien. Cuando sellé ese sobre, sentí que cerraba un capítulo. No de duelo, sino de silencio. Ese tipo de silencio que se instala cuando las personas que amas te traicionan tan lentamente que casi olvidas que lo que estás viviendo es una traición. Hasta que un día te encuentras sola en un funeral, sin nadie a tu lado. Y ahora, por fin, me aseguré de que ese silencio no se heredara. La carta llegó al buzón de Nathan 4 días después de mi visita a la oficina de Alan. La envié por correo certificado, con acuse de recibo. El comprobante llegó a mi bandeja de entrada a las 11:13 de la mañana. Y pude imaginarlo en su cocina, hojeando sobres como si fuera un miércoles cualquiera. Hasta que vio el logotipo del bufete estampado en la esquina. Y supe exactamente cuándo la abrió. Porque no llamó. No escribió. No envió un correo. Ni ese día, ni el siguiente. Pero Megan sí. No con palabras habladas, claro. Con una ráfaga de mensajes de texto. Que iban desde el sarcasmo pasivo-agresivo. «Guau, qué elegancia la tuya, Cora». Hasta la hostilidad directa. «Eres increíble, ¿de verdad te importa Ava?» Y yo no respondí. Porque ese silencio era lo más honesto que podía ofrecerles. Cuando por fin contesté el teléfono al tercer día, era Nathan. Llamaba desde un número bloqueado. Su voz era baja, insegura, casi suave. Como si creyera que se usaba el mismo tono que usaba de niño. Cuando tenía miedo de admitir que había roto algo. Yo me ablandaría. Volvería a ser esa madre de antes de que todo se hiciera cenizas. «Mamá, acabo de recibir la carta», empezó. Como si yo no lo supiera. Como si las últimas 72 horas no hubieran estado pesadas con el eco de su reacción. Y no dije nada. Dejé que hablara el silencio. Finalmente, preguntó. «¿Es real?» Y le respondí. «Dímelo tú». Porque ya no quedaba nada más que explicar. El silencio que siguió fue eterno. 10 segundos que se sintieron como una sentencia. Hasta que dijo. «No sabía que papá se sentía así». Y ahí fue donde algo en mí se rompió. No grité. No lloré. Solo me volví hielo. No lo sabías porque nunca preguntaste, Nathan. Estabas demasiado ocupado fingiendo que éramos prescindibles. Y en ese momento, Megan se unió a la llamada. Su voz afilada, exigente. «No puedes desheredar a tu propio hijo. Eso es una locura». Casi me reí. No porque fuera gracioso. Sino por lo predecible que era. Por lo rápido que se cayó la máscara en cuanto se cortó el dinero. «No lo desheredé», dije. «Protegí a Ava». «De nosotros». Bufó Megan, incrédula. Como si ni siquiera pudiera concebir la posibilidad de ser un peligro. «De esto», respondí. «De esta conversación, de esta actitud, de esta exigencia». Y antes de que pudiera escupir más veneno, colgué. Porque ahí estaba el límite. No puedes elegir el abandono. Y luego exigir acceso. No puedes rechazar el duelo. Y luego reclamar herencia. No puedes borrar el funeral. Y luego querer reescribir el testamento. Me quedé sentada en la mesa de la cocina después de eso. En el mismo lugar donde a Gerald se le detuvo el corazón. Y observé el silencio que quedó. Y por primera vez desde el servicio. Sentí algo parecido a la calma. No era felicidad. No era cierre. Era control. Como si por fin hubiese hecho lo que Gerald nunca pudo. Antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, recibí un último mensaje de texto de Nathan. Solo decía. «No sé cómo podemos volver de esto». Y no respondí. Porque la respuesta ya no me correspondía a mí. Le pertenecía a Ava. Y algún día, cuando ella tuviera la edad suficiente para entenderlo todo, sería ella quien decidiría quién merecía estar en su futuro. Y ese era el legado que yo estaba dejando. Aparecieron un domingo por la tarde. Sin previo aviso. Megan bajó del coche con unos tacones ridículamente altos. Para una confrontación en el garaje. Y Nathan detrás de ella.
como si no supiera si venía a apoyarla o a contenerla. En cuanto abrí la puerta, Megan empezó a hablar. Sin un saludo. Sin una pregunta. Solo una acusación. Estás manipulando a esta familia con amenazas legales. Su voz era cortante y ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo. Me quedé en la puerta sin moverme. No los invité a entrar. No di un solo paso atrás. Solo dejé que el peso de sus palabras cayera en el silencio. Entonces añadió: nos estás castigando por poner límites. Y fue ahí cuando lo vi. La inclinación arrogante de su cabeza. Esa creencia de que, de algún modo, ella aún tenía la superioridad moral. Incluso después de ignorar el funeral de Gerald. Después de drenar el dinero a través de Nathan. Después de intentar jugar a la víctima en una historia que ella misma escribió. No dije nada. Solo me hice a un lado, lo justo para que entraran. Más que nada, porque sabía que Ava estaba arriba en el pasillo. Escuchando a medias, como hacen todos los niños. Y algo dentro de mí necesitaba que ella fuera testigo. No para herirla, sino para protegerla. Para darle la verdad como armadura. Megan entró en la sala con ese perfume fuerte. Con palabras aún más pesadas. Nathan se sentó en silencio, con la mirada al suelo. Mientras ella tomaba el mando, como siempre. Hablamos con un abogado, dijo, con los brazos cruzados. Y si no revisas ese testamento, podríamos tener fundamentos para cuestionar tu capacidad. Y ahí fue cuando, finalmente, hablé. Con voz tranquila. Firme. Estás destrozando esta familia por dinero. Y ahí, me reí. No una risa burlona. No una carcajada. Solo una risa seca. De esas que se escapan cuando algo es tan absurdo. Que se convierte en tragedia. Y le respondí. ¿Yo estoy destrozando esta familia? Gerald murió solo. Su propio hijo no se presentó, y tú estás preocupada por la herencia. Fue entonces cuando vi a Ava. Estaba en el pasillo, a medio camino por las escaleras. Con los ojos muy abiertos, pero firmes. Megan se giró, sorprendida. Pero Ava no dijo ni una palabra. Solo miró a su padre. Después a mí. Y luego subió las escaleras, paso a paso. Y ese momento. Ese silencio. Quedó suspendido en la sala como una nube de tormenta a punto de estallar. Megan también lo notó. Por primera vez, su expresión se tambaleó. Ella no entiende, dijo. Entiende más de lo que crees, le respondí. Entonces abrí la puerta principal, la sostuve bien abierta y dije. Esto se acabó. Nathan se levantó sin protestar. Salió por delante de Megan. Ella dudó un segundo, como si fuera a decir algo más. Pero no lo hizo. Sus tacones resonaron contra el azulejo mientras salía. Y cerré la puerta antes de que su último paso tocara el porche. 3 semanas después de esa confrontación, lo encontré. Una pequeña memoria USB negra. Dentro de un sobre sin notas ni etiquetas. Solo mi nombre. Escrito con la letra cuidadosa de una niña de 12 años. Ava. El corazón me dio un vuelco. Supe al instante que no era algo inocente. No era un dibujo. No era una tarjeta digital de cumpleaños. Era algo serio. Algo secreto. Cuando la conecté a mi portátil, me quedé en silencio. Las carpetas se abrieron como pequeñas ventanas. A un mundo al que yo no había sido invitada. Cada una con fecha. Cada una llena de archivos que me revolvieron el estómago. Grabaciones de llamadas. Capturas de pantalla de mensajes. Incluso algunos vídeos tomados desde detrás de la puerta de su habitación. Inestables, pero lo suficientemente claros para captar cada palabra. Que Megan y Nathan creían tener a salvo tras puertas cerradas. En una grabación, Megan gritaba. Su voz, aguda y rápida. Está manipulando a todos con ese testamento. Y si Ava se pone de su lado, te juro por Dios, Nathan. La sacaremos del colegio y la educaremos en casa hasta que se le pase la tontería. En otra, la voz de Nathan era más baja. Pero de algún modo, peor. Déjala jugar su juego. No es como si contáramos con ese dinero ahora mismo. Y si Ava se porta bien, todavía puede ayudarnos más adelante. Me quedé paralizada. Escuchando a mi propio hijo. Hablar de mi testamento como si fuera un tablero de estrategia. Como si yo fuera una ficha moribunda. No su madre. Una madre viva. Real. Respirando. Pero lo peor. Vino en un vídeo llamado Noche Cocina. Megan, de pie junto al fregadero. Susurraba por teléfono. Si presionamos un poco más, va a quebrarse. Diremos que está confundida.
Tal vez logremos que el abogado dude de su estado mental. Y boom. Se bloquea el fideicomiso. Pude escuchar a Ava contener la respiración. Justo cuando el vídeo se cortaba. Y no sé qué me rompió más. Si la audacia de Meghan. O el hecho de que mi nieta me había estado protegiendo. Mientras yo creía estar protegiéndola a ella. Al fondo de todas las carpetas. Había un archivo de texto. Solo unas pocas líneas. Pero dolían como un puñetazo en el estómago. Abuela, no sabía a quién más contárselo. Escucho cosas cuando creen que estoy dormida. Sé que están mintiendo. Te creo. Estoy guardando esto por si algún día necesitas ayuda. Me quedé mirando esas palabras mucho más tiempo que cualquier otra cosa que hubiera leído desde la carta de Gerald. Y supe, en ese momento, que el legado que yo creía estar dejando no se trataba solo de dinero, ni de cláusulas legales, ni de venganza. Se trataba de ella. De Ava. De una niña sola en una casa donde la verdad era tratada como veneno. Grabando pruebas para proteger a la única adulta en su vida. Que aún no la había decepcionado. Hice una copia de seguridad del pendrive. 2 veces. Una para Alan. Y una cerrada con llave en mi caja fuerte. Escribí una nueva carta para Ava. Sellada y fechada. Para que la abriera si algo me pasaba antes de que cumpliera 18 años. Porque necesitaba que supiera. Que no solo le creía. Sino que confiaba en ella. Y que si algún día tenía que pararse frente a un juez. A un orientador escolar. O a quien fuera que cuestionara su salud mental. Tendría pruebas de que vio todo. Y que nunca apartó la mirada. Esa noche. No lloré. No grité. Solo me senté en el sillón de Gerald. Sosteniendo esa pequeña memoria USB en la palma. Como si fuera una granada. Y un regalo a la vez. Y me hice una promesa. No solo protegería la herencia de Ava. Protegería su voz. Porque en esta familia. Ella fue la primera en tener el valor de usarla. La mediación se llevó a cabo en una oficina neutral del centro. Una sala color beige. Con muebles amables y botellas de agua sobre una mesa de vidrio. El tipo de lugar diseñado para parecer inofensivo. Mientras todos se preparan para ir a la guerra. Cuando Nathan y Meghan entraron. Meghan iba vestida como si se dirigiera a una audición para un drama legal. Y Nathan. Lucía 10 años mayor que el mes anterior. No los saludé. No sonreí. Solo me senté con Alan a mi lado. Frente a mí, la carpeta. El pendrive de Ava. Las transferencias bancarias. La carta sin enviar de Gerald. Y la transcripción de la visita grabada de Nathan. Todo apilado con precisión. Una amenaza silenciosa. Envuelta en papel. La mediadora se presentó. Con un tono cálido y neutral. Preguntó por qué estábamos ahí. Y Meghan saltó inmediatamente con su narrativa. Pintándome como una viuda rencorosa y fuera de control. Insinuó que mis decisiones estaban guiadas por emociones inestables. Y un posible deterioro cognitivo. La vi actuar su papel de víctima. Como si estuviera recitando un guión memorizado. Nathan estaba a su lado. Callado. El rostro demacrado. Los ojos, evitándome cada vez que lo miraba. Cuando fue mi turno. No levanté la voz. No temblé. Simplemente deslicé la carpeta por la mesa y dije. Esta es la razón. La mediadora empezó a revisar página tras página. Fechas, transferencias, notas manuscritas. La lista de audios. Y finalmente, la memoria USB de Ava. Con una simple etiqueta impresa. Pruebas. Y supe exactamente cuándo el ambiente cambió. El instante en que la verdad rompió la ilusión. Que Meghan había tejido con tanto esmero. La mediadora se detuvo. Levantó la vista. Y le preguntó directamente a Meghan. ¿Estaba usted al tanto de que su hija grabó declaraciones sobre intentos de manipular un fideicomiso legal? El rostro de Meghan perdió el color. Balbuceó. Tiene 12 años. No entiende el contexto. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras ya estaban dichas. Las grabaciones existían. Y la fachada se vino abajo. Rápido. La mediadora se giró hacia Nathan y le preguntó si quería decir algo. Él no respondió. Solo frotó sus manos, como si intentara borrar las huellas de su propia culpa. Y le dije. Ella trató de advertirte. Y entonces Meghan explotó. No con argumentos. Con furia. Pura rabia sin filtro, golpeando la mesa con la mano y gritando. Todo esto es porque no pudiste soportar que tu esposo muriera. Ahora nos castigas porque estás sola. La mediadora, con calma, le pidió que saliera un momento para calmarse.
Megan salió hecha una furia. Los tacones resonando por el pasillo, dejando a Nathan solo. Y por primera vez desde el funeral de Gerald, Nathan finalmente me habló directamente. Su voz era pequeña, cansada. No sabía que había llegado a ese punto. Y le respondí. Es que no quería saberlo. Asintió, lentamente, con la mirada fija en el suelo. Yo solo quería paz. La paz no viene del silencio, Nathan. La paz viene de hacer lo correcto cuando más importa. Cuando la mediadora regresó, fue clara. No había ninguna base para impugnar el fideicomiso. Era legalmente sólido, moralmente justificado, y respaldado por una documentación abrumadora. Y añadió que las declaraciones de Ava tenían peso legal, como prueba de presión indebida dentro del hogar. Megan no volvió a entrar, ni siquiera para escuchar el veredicto. Nathan se fue poco después. En silencio, sin dar la mano, sin mirar atrás. Me quedé unos minutos más recogiendo mis cosas. Y sentí una sensación extraña recorriéndome. No era triunfo. No era alivio. Era una tristeza asentada. De esa que llega cuando sabes que la batalla ha terminado. No porque hayas ganado, sino porque la verdad ya no permite que nadie siga fingiendo. Ava cumplió 18 el viernes pasado. Y ese día no llegó con globos ni pastel, sino con un suave golpe en la puerta justo después del mediodía. Tenía los ojos grandes, pero firmes. Entró despacio, me entregó la carta que le había escrito hacía 5 años. Cerrada, sin abrir. Y me dijo, quiero leerla contigo. No dije nada. Solo asentí. Y la observé mientras abría con cuidado el sobre, como si pudiera deshacerse entre sus manos. Desplegó las 6 páginas, en las que había derramado mi alma, cuando todo a mi alrededor parecía colapsar. Leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro cambió de concentración a lágrimas. Solo se detuvo una vez para preguntar. ¿Todo esto sigue siendo verdad? Cada palabra, le respondí. Y me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho nunca. Susurró. Gracias por decirme la verdad, cuando nadie más lo hizo. Y sentí, en ese abrazo, todo el dolor, y todo el propósito. Más tarde, nos sentamos juntas en el viejo sillón de Gerald. Sacó su teléfono. Y me mostró un vídeo corto. Ella, frente a un juez, en una audiencia para cambiar legalmente su nombre. Diciendo con claridad. Quiero cambiar mi segundo nombre a Coraline, en honor a mi abuela. Y ahí sí, no pude contener las lágrimas. No pude evitar cómo el pecho se me partía al escucharla reclamar su identidad. Elegir una parte de esta familia. Que no la hirió. No le mintió. No la usó como palanca. Esa misma tarde, fuimos a su ceremonia de graduación. Y cuando cruzó el escenario, y pronunciaron su nombre completo. Ava Coraline Whitfield. Me miró. Y sonrió. En su rostro no vi solo orgullo. Vi claridad. La misma que llevaba Gerald. Cuando tomaba decisiones difíciles que nadie entendía. Hasta que ya era demasiado tarde. Nathan también estaba allí. Sentado solo en la última fila. Los ojos rojos. El traje arrugado. Aplaudiendo más por compromiso, que por alegría. No se acercó a mí. Tampoco a Ava. No porque no se le permitiera. Sino porque, creo, por fin entendió lo que realmente significa estar apartado. Y no me refiero a cuentas bancarias. Después de la ceremonia, Ava corrió hacia mí. Me abrazó otra vez y me susurró. Quiere que viva contigo el próximo semestre. Mi compañera de cuarto se retiró. Y yo reí, entre lágrimas, sabiendo que tendría otro año de sus historias. Su música de fondo. Su cepillo de dientes en mi baño. Una victoria silenciosa contra todo lo que Megan intentó imponer. Ese día no mencionamos a Megan. Ni una sola vez. Porque para entonces, ya se había desvanecido. Como un subargumento que perdió relevancia. Su silencio habló más que cualquier disculpa que jamás dio. Esa noche, al acostar a Ava en su antigua habitación, dejé la puerta entreabierta, como hacía cuando era niña. Y ella me dijo, me diste una vida que ni siquiera sabía que necesitaba. Le besé la frente y le respondí, tú la elegiste, cariño. Yo solo despejé el camino. Y mientras caminaba por el pasillo hacia mi propia habitación, pasando junto a la foto de Gerald colgada en la pared, toqué el marco con los dedos. Y dije en voz baja, va a estar bien, amor. Vamos a estar bien. Y por primera vez en años. De verdad lo creí.